Amigas y amigos de Golazo en UCB Radio, bienvenidos a esta sección de entrevistas que realizamos por intermedio de Facebook, por intermedio de nuestras numerosas redes sociales, y que tienen por objeto hablar con el psicólogo Jason Berly, con el cual hemos hablado de diversos temas que dicen relación con la pandemia, relacionado también con el deporte, con la familia. Nuevamente estamos con él para tratar siempre importantes temas. ¿Cómo estás, Jason? Un gusto contar nuevamente con tu presencia. Hola Carlos, un gusto saludarte, qué bueno volver a encontrarnos. Así es, a pesar de la distancia. Y eso, entremos en materia inmediatamente. Hemos hablado de estrés, hemos hablado de alimentación, hemos hablado de dormir, hemos tocado también el tema de las rutinas, pero es un tema bien difícil de llevar a cabo. ¿Cómo uno puede manejar el tema de las rutinas en el hogar y principalmente las frustraciones que pueda ocasionar cuando uno no las puede cumplir? Efectivamente, ese es un gran desafío y nos ha tocado a todos tener que adaptarnos a esta nueva forma de convivir en la casa. Todos nos dicen, y versus la expectativa y la realidad, lo que comienza a suceder es que se ve muy bonito el discurso respecto de cómo uno se debe organizar en la mañana, tomar desayuno, hacer pausa, volver, ¿no es cierto?, a hacer algunas otras actividades, pero en la casa, en el día a día, con los niños, con la realidad que estamos viviendo, donde probablemente no tenemos los espacios suficientes para tener la tranquilidad, la rutina se vuelve finalmente también un gran desafío. A todos nos ha pasado que nos frustramos cada vez que organizamos nuestra mañana, nuestra tarde o nuestra jornada y nos damos cuenta que hay imprevistos, que no hay conectividad, que los niños tienen que hacer sus tareas, que hay que preparar el almuerzo, o que hay que ir a comprar, o surge cualquier situación de imprevisto que nos quiebra la estructura de lo que nosotros nos hemos programado. Esa frustración y esa ansiedad finalmente se va acumulando también. Y nos vamos dando cuenta que vamos fracasando en intentos que podrían ser más naturales. Y de ahí es donde tenemos que ser flexibles y tenemos que saber adaptarnos a nuestro contexto, a nuestras posibilidades. Ahora, ¿cómo generalmente siempre se señala en todo orden de cosas, en toda actividad, que uno se debe poner metas realizables? Porque a veces no sacamos nada con decir, no, voy a bajar 10 kilos de aquí a que termine la pandemia, no sé, por ejemplo. No sé, debe ser realizable, empezar de a poco. ¿Cómo se puede determinar las distintas actividades? Cada una de las actividades, de acuerdo a nuestro contexto, debe ser específica. Si estamos haciendo teletrabajo, probablemente se van a dar ciertas condiciones, ¿no es cierto?, porque sabemos objetivos, metas o actividades que tenemos que desarrollar. Y como probablemente son actividades que son conocidas por nosotros, cambia el escenario, cambia el contexto en el cual nos encontramos para poder realizar esas actividades de teletrabajo. Pero los que nos rodean, que no están acostumbrados a vernos en la casa trabajando, no entienden que debemos hacer ciertas obligaciones, que tenemos que trabajar para poder entregar o un informe o un estudio o probablemente llenar una planilla con datos o generar, ¿no es cierto?, ciertas pautas o ciertos contenidos probablemente. Entonces, es el entorno con el cual tenemos que coordinar ciertas acciones. Efectivamente, si nos vamos a proponer una acción para el día como probablemente actividades diarias y hacer un programa y un horario, efectivamente deben ser específicas respecto de lo que yo tengo que hacer. Deben ser medibles, tengo que saber, ¿no es cierto?, que el producto final del día lo logré hacer y probablemente un checklist de actividades, de contenido, de ir, ¿no es cierto?, programando las cosas más fáciles para poder ir terminando, ¿no es cierto?, con lo más difícil y dedicarle más tiempo. Cada uno sabe cómo funciona su organismo para saber a la actividad más difícil o más pesada, en qué horario la voy a colocar, que es donde tengo mayor capacidad para poder resolverla o mayor atención y concentración producto de la dinámica que tengo en el hogar. Los resultados también los tengo que poder, ¿no es cierto?, conocer. Debe ser objetivo respecto, ¿no es cierto?, de lo que tengo que hacer, porque probablemente no puedo comenzar a programar actividades que yo sé que la entrega como resultado es probablemente para una semana o 10 días más, de acuerdo a un estado de resultado de planificación. Por lo tanto, hay que ir acotando cada uno de los objetivos de acuerdo a la realidad y el contexto. Y creo que es fundamental lo que hemos conversado, Carlos, anteriormente. Nuestro entorno, nuestra familia, tiene que comprender que estamos en una forma nueva, en una dinámica distinta de trabajo,
y por lo tanto hay que respetar ciertos límites, ciertos horarios y ciertas condiciones para poder realizar esos trabajos. Si yo tengo programadas ciertas reuniones a través, ¿no es cierto?, de videollamada, los demás tienen que saber que tengo una actividad en la cual probablemente no voy a estar dispuesto para ir a preparar el desayuno, o para sacar la ropa de la secadora, o para llevar, ¿no es cierto?, las compras, o ayudar en labores que son específicas del hogar. A Luis le ha pasado muchas veces que se ha tenido que encontrar haciendo, ¿no es cierto?, su trabajo, y probablemente le han pedido que colabore con las labores del hogar, porque como él siempre ha sido bueno para poder ayudar en las labores de la casa, nos ven en la casa y también creen que estamos dispuestos para. Entonces hay que tener ciertas reglas, sobre todo cuando tengo, ¿no es cierto?, actividades específicas que desarrollar, cuando tengo que trabajar. Ahora, Yason, este tema es súper complicado, todo lo que hemos hablado. La verdad es que yo lo voy analizando también las conversaciones que tenemos, y estamos en un contexto súper difícil. Yo hablaba con mi madre el otro día, y definitivamente, si uno empieza a sacar a colación, por ejemplo, salud mental de los chilenos es horrible. Acceso para poder atenderte por salud mental en Chile ya es horrible. Agreguémosle una pandemia, agreguémosle relaciones interpersonales entre seres humanos que ya son complicadas, inclusive también en tu entorno familiar. Entonces, de verdad, por ejemplo, coordinarte para hacer ejercicio, para trabajar, para estar con la familia, para comer sano. ¿Cómo se puede coordinar de buena forma eso para que tampoco te provoque una frustración o daño? Porque, no sé, yo no sé si, porque todos te dicen, come sano en este tiempo, ya, pero para muchas personas puede ser de verdad súper complicado. Si lo ha sido difícil en una relativa normalidad, imagínate en este contexto donde queremos salir vivos de esto. Esa yo creo que es la palabra clave que tú acabas de decir, Carlos, lo fundamental. Todos queremos salir vivos de esto. Y como estamos operando en un modo de sobrevivencia, estamos todos con el nivel de tolerancia y de estrés mucho más alto. Por lo tanto, coordinación, planificación, todo lo que nosotros tenemos como capacidad de programar a futuro acciones, uno siempre programa su futuro. Tiene la manera de poder programar lo que va a hacer. A la tarde, mañana, el fin de semana voy a viajar, o el fin de semana voy a dedicarme a arreglar una parte de la casa. Todo lo que yo puedo hacer para organizar mi sistema de vida, hoy día lo tengo probablemente en el suelo, porque no tengo la capacidad para poder ni siquiera manejar y tener el control de lo que quiero, de lo que puedo hacer. ¿Hay condiciones difíciles? Sí. Comer sano cuesta cuando probablemente estoy sin trabajo, o estoy en una modalidad, ¿no es cierto?, por la cual estoy perdiendo un 25% de mi sueldo porque probablemente las condiciones en la empresa no son las adecuadas. Hay mucho contexto social y económico que va a ser difícil sobrellevar la pandemia. Desde salud mental, uno recomienda probablemente tener ciertas pautas que nos podrían ayudar, pero no es lo que nos va probablemente hoy día a beneficiar a futuro. El fenómeno de la pandemia de salud mental que se viene una vez terminado, ¿no es cierto?, todo el proceso que vamos a tener con el COVID, es la segunda gran pandemia que vamos a tener, porque probablemente va a haber que fortalecer desde todos los mecanismos que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la regulación de la salud, los aspectos que puedan favorecer la salud mental de todos y cada uno de los chilenos, en las distintas edades, porque también hay un contexto importante para tercera edad que puede ser más vulnerable, para los jóvenes, para los niños, y obviamente para todos los jóvenes, adultos y adultos un poquitito más pasados, ¿no es cierto?, de la media también, si esto es un tema transversal. El punto es que hay recetas, probablemente decálogos, protocolos, estructura, que nos dicen cómo actuar frente a situaciones de estrés, de ansiedad, de miedo, etcétera, de lo que nosotros queramos poder, ¿no es cierto?, conocer o organizar. Pero esta situación que estamos viviendo no se ha vivido probablemente en esta generación nunca. Por lo tanto, no es que estamos improvisando, estamos aprendiendo a poder sobrellevar una suerte que probablemente se va a volver a repetir en el futuro. Por lo tanto, tenemos que sacar grandes aprendizajes de lo que estamos pasando. Y el punto positivo probablemente es ese, que la mirada tiene que ser más optimista. Es muy difícil ser optimista cuando uno está en condiciones probablemente muy, muy complicadas, económicamente, socialmente, por educación, porque algún familiar está enfermo, etc. Pero hay que tratar de ver
que las posibilidades de poder sobrellevar esta situación las tenemos que tratar de sobrellevar con los elementos que tenemos a nuestra disposición. Y frente a eso, una cosa muy pequeña, Carlos. La comunicación en la familia, en el entorno que sea, es fundamental. Si la relación es desde la queja, desde la prepotencia, desde la rabia, desde el estar todo el día reclamando porque los niños no hicieron su casa, o sea, su cama, no hicieron el aseo, no sacaron las cosas sucias, dejaron los platos, ¿no es cierto?, en la sala donde están jugando, etcétera. Y si la mamá o el papá se dedica a solamente reclamar, yo creo que también hay que ser súper claros que estamos en una situación importante en donde todos tenemos que aportar. Y la comunicación es fundamental. Y el papá y la mamá o la abuelita y el hermano mayor y el hermano menor tienen que tener todos tareas en la casa que poder realizar y aportar para que la convivencia sea más sana. Entonces, generando un espacio de conversación donde yo digo qué es lo que espero que cada uno haga y cada uno se comprometa a poder hacerlo, nos va a ayudar, sobre todo ahora que estamos viviendo la crisis. Porque no estamos en el antes ni estamos en el después. No sabemos cuándo vamos a salir. Estamos viviendo el proceso día a día y tenemos que ir aprendiendo de lo que estamos y de lo que nos está sucediendo. El fenómeno, ¿no es cierto?, que probablemente vamos a conversar más adelante de cómo ha ido cambiando la forma de los niños de aprender y de mantenerse activos en los distintos sistemas educacionales, o en la universidad, o en la enseñanza media, o en los primeros ciclos, también es diferente y también ha ido produciendo desgaste. Y frente a eso, yo creo que vamos a poder conversar y vamos a tener un invitado más adelante que nos va a poder dar una mirada también y nos va a poder complementar esto que estamos conversando, que él llamó pantallas negras. Perfecto. Finalmente lo hablábamos fuera de micrófono, Jason, el fenómeno de la cabaña que tú me hacías mención y esto del volver a salir. Por ejemplo, uno ya está asustado, tiene problemas familiares, complicaciones, falta de comunicación, coordinación, no puede cumplir objetivos y me veo obligado a ir al supermercado y la gente anda de verdad asustada de poder acercarse a otro. O sea, hay gente, cumplen los 2 metros, por favor, si alguien entonces se asusta, lo decías tú. ¿Cómo es ese tema del síndrome de la cabaña, el desconfinamiento cuando uno sale, el miedo social, no sé cómo denominarlo? Sí. Existe un fenómeno que se ha conocido como, probablemente tú bien lo acabas de mencionar, y tiene que ver con el fenómeno de la cabaña, y que se dio hace mucho tiempo en Estados Unidos, ¿no es cierto?, cuando probablemente las personas quedaban atrapadas en lugares inhóspitos donde probablemente por el clima tenían que estar mucho tiempo encerrados, y el volver a estar en sociedad tenía, ¿no es cierto?, ciertas situaciones que eran difíciles de poder volver a interactuar entre personas, entre grupos. Este fenómeno probablemente se va a comenzar a dar también, y lo estamos viviendo, probablemente en situaciones en las cuales son cotidianas. El ir a comprar a un supermercado, a la farmacia, o ir, ¿no es cierto?, al almacén de la esquina, se vuelve una situación que también genera cierto grado de ansiedad. El temor al contagio va generando, ¿no es cierto?, que finalmente yo me voy nuevamente volviendo, ¿no es cierto?, hacia adentro y a permanecer en el lugar que probablemente me da mayor tranquilidad, que es la casa, que es el lugar donde puedo estar más seguro. Y el miedo respecto a volver a relacionarnos se va a ir perdiendo en la medida que vayamos teniendo ciertas rutinas para poder ir volviendo a las rutinas sociales que teníamos antes, a las conversaciones, a los grupos, al acercarse. Es un fenómeno raro que se va dando, ¿no es cierto?, respecto del miedo, y que nos va produciendo de alguna manera cierto enclaustramiento. Estamos ahora confinados, luego de eso viene el periodo de desconfinarse, y ahí también se van generando, ¿no es cierto?, ciertos roces, ciertas nuevas adecuaciones. El otro día conversamos y este fenómeno que se da respecto de nueva normalidad, claro, vamos a volver a una realidad que es distinta, ya no va a ser lo normal que era antes, vamos a volver, ¿no es cierto?, a lo que es anormal, porque no lo habíamos vivido. Desde el lenguaje hay una sutileza, ¿no es cierto?, respecto de cómo vamos a volver a adecuarnos a un contexto nuevo. Esa nueva realidad va a ser completamente diferente, va a ser lo anormal que probablemente antes teníamos o veíamos. Nunca pensamos que íbamos a tener que estar viviendo con mascarillas y que nos íbamos a relacionar desde las mascarillas.
nunca pensamos que probablemente ya no podíamos tocar a alguien y los saludos van a ser probablemente, ¿no es cierto?, la distancia. Y cuando nos decía, ¿no es cierto?, Luis, que había estado en Europa, que probablemente, ¿no es cierto?, hay ciertas naciones en donde efectivamente la gente no se saluda y no se acerca y no da un beso, ¿no es cierto?, de mejilla, para nosotros eso era impensado, para nuestra cultura, que es básicamente de contacto, que es mucho más social. Y en eso yo creo que nos vamos a tener que ir adecuando. El cambio es una constante en el ser humano. El tema es que tenemos que aprender a adaptarnos a las nuevas realidades, porque todo lo novedoso genera mayor temor. Y cuando hay temor, tengo distancia y tengo ciertas pautas de comportamiento que van a generar o me congelo, o escapo, o rehuyo, o reclamo, y probablemente es esa situación la que nos genera mayor frustración, porque no sabemos con qué es lo que estamos enfrentando. Es un tema no menor el que se viene entonces posteriormente. Bueno, además que según dicen las autoridades de la Organización Mundial de la Salud, tenemos para años con el tema del COVID-19, por esta nueva normalidad. Y probablemente como está surgiendo ahora, que viene otra ola de H1N1, entonces, además, yo creo que hay una suerte, ¿no es cierto?, de temor sobre temor en esto, y probablemente yo creo que la recomendación es no colocar atención, ¿no es cierto?, a cada una de las noticias que salen, que van generando finalmente mayor sensación de inseguridad, porque hoy día lo que necesitamos es tener claridad y tranquilidad para poder sobrellevar lo que estamos viviendo. Y en eso las redes sociales y los medios de comunicación y todo en general probablemente no nos ayudan mucho cada vez que están informando algo que sucede, pero la interpretación pasa a ser subjetiva. Si yo tengo Instagram, redes sociales, probablemente los bots van a seleccionar el tipo de información a la que yo estoy asiduo a leer. Y toda la información va a ser siempre sobre lo mismo. Si yo estoy todo el día buscando noticias respecto de la cantidad de muertos, de la propagación, del virus, etcétera, probablemente me voy a llenar de información y va a generar una burbuja respecto de la cual va a ser un sesgo en virtud de lo que está ocurriendo realmente. Por lo tanto, hay que abrir nuevos espacios y tener sanidad mental, dedicarse a ver información ciertas horas y no estar todo el día, porque probablemente hoy día desde las 8:30 hasta las 12 del día vemos todo lo malo que ocurrió en la noche, los procedimientos policiales, los muertos, la persona que no tuvo acceso, ¿no es cierto?, a salud, y finalmente, si es por salud mental, lo primero que tenemos que hacer es pescar el control remoto y apagar las noticias cada vez que nos damos cuenta que nos estamos contaminando. Entonces, el cuidado y el autocuidado parte por uno. Si yo no tengo la suficiente capacidad para poder seleccionar qué es lo que quiero ver de información, es mi responsabilidad contaminarme de más sobreinformación. Y hoy día, que está a la mano, las fake news no nos ayudan en nada. Absolutamente. Jason, gracias por la gentileza de estar nuevamente junto a nosotros en Golazo de UCB Radio y también en golazofm.cl. Ha sido un verdadero gusto y nos vemos en la próxima con interesantes temas e invitados. Gracias, Carlos. Nos vemos. Un afectuoso saludo para todos.